Oremos, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por este día, Señor, en que tú nos permites estudiar tu palabra. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas. Ponemos delante de ti aquellas fallas que hayamos tenido, Señor, para que tú las limpies, Señor, y nos las reveles y podamos confesarlas. Ahora, Padre, que al abrir tu palabra con un corazón dispuesto, estemos en la actitud correcta para cambiar nuestras conductas, nuestros pensamientos y adecuarlos a lo que dice tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, como lo dije, durante este año a estudiar la carta que el apóstol Pablo, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Y es una carta muy interesante, hermanos, es una carta muy pertinente. Nuestro pastor estuvo viéndola el año pasado, predicó acerca de esta carta, y este va a ser como un repaso, hermanos, porque yo creo que después de lo que el pastor ha predicado, es prudente tener un repaso acerca de esta carta. Sobre todo porque, así como Pablo señala 7 pecados en esta carta, son como alertas para la iglesia. Y hermano, no es que esos 7 pecados estén en nuestra iglesia actualmente. De repente uno que otro, pero y tampoco quiero decir que estamos como la iglesia de Corinto. Simplemente el Señor nos da alerta para que no caigamos en esos pecados. Pecados que se meten sutilmente a la iglesia. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que Israel de repente empezaba a adorar a Balaam? A Baal. ¿Cómo es que Israel de repente, conociendo al único Dios verdadero, de repente estaba adorando a Baal? Hermano, es que no cree que un día despertaban los israelitas y decían, yo voy a adorar a Baal. No, era muy sutil. Se metía con un pensamiento, con algo que decían, bueno, y si esto no es tan malo, y empezaba sutilmente. Satanás no crea que viene con un engaño abierto. Si es abierto y es delante de todos, no es engaño. Si es engaño, tiene que ser muy sutil. Y aquí en esta carta el Señor nos advierte acerca de estos 7 pecados que entran muy sutilmente en la iglesia, en la vida de una persona, porque también la aplicación es a la iglesia, pero la aplicación es también a nuestra vida individual. Nosotros podemos estar en estos 7 pecados y que se metieron en nuestra vida y que han llegado a nuestra vida de manera muy sutil. La iglesia de Corinto es una iglesia fundada por el apóstol Pablo y su fundación está allí en Hechos número 18. En el capítulo 17, Pablo está en Atenas. ¿Se acuerdan cuando él estuvo en Atenas? Se fue al Areópago y allí predicó y todos lo tomaron como loco, nadie le hizo caso. Solamente Dionisio, el areopagita, lo escuchó y se convirtió. Prácticamente no hubo fruto en Atenas. Después de Atenas se va a Corinto. Y entonces allí llega a Corinto y conoce a Aquila y a Priscila. Allí es donde Pablo encuentra estos 2 siervos que después han de seguirlo y han de ser consiervos suyos y han de ser ministros que viajaron con él para predicar el evangelio. Fueron parte de su equipo. Pablo los conoce allí en Corintio. Y Dios le da una promesa a Pablo allí en Hechos 18. Dios le da una promesa a Pablo muy interesante. En Hechos 18, versículo 9 y 10, Dios le dice a Pablo, en mi Biblia no hay 18, perdón. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué contraste? En Atenas Pablo prácticamente no tuvo fruto. Estuvo en Atenas y solamente se convirtió Dionisio. Llega a Corinto y el Señor le dice a Pablo, aquí hay mucho pueblo. Y hermanos, esto es lo que a veces nos pasa a nosotros. Ayer mi esposa ayer fue día de hospitales y en la mañana mi esposa me dijo, no tengo ganas de ir.
venimos llegando de viaje, estoy con un poco de desánimo, vamos a hospitales, no vemos mucho fruto, no vemos mucho de nada, pero la disciplina, ¿verdad? La disciplina de servir al Señor, pues finalmente se levantó, se fue a hospitales y ayer que regresó me dijo, ha sido uno de los mejores sábados que hemos tenido, de fruto y de resultados. Y a veces así pasa, hermanos. A veces no vemos fruto, a veces no vemos que algo funcione. Sin embargo, Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Ahí le dio esa promesa a Pablo. Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio. De allí, cuando sale de Corinto Pablo, ¿verdad? Lo siguen Aquila y Priscila. Fíjense, no solo había mucho pueblo allá en Corinto, sino allá encontró 2 siervos, 2 ministros, 2 ministros que lo siguieron poco tiempo, que lo siguieron después de que salió de Corinto. Si nosotros analizamos, esto es como contexto histórico de la carta a los Corintios, de un análisis interno de la carta descubrimos que Corinto, que la iglesia que está allí en Corinto está compuesta tanto de judíos como de gentiles. Había una proporción muy alta, casi igual entre judíos y gentiles. ¿Cuál era el problema? Que el judío tenía una cosmovisión y que el gentil y el griego tenía una forma de ver el mundo. Tenían un contexto. Los griegos venían tenían sobre sí todo el bagaje de la cultura griega. Los judíos, imagínense, todo el bagaje, todo el conocimiento, todo el sentido del Antiguo Testamento. El gran problema es que estaban contrapunteándose. En la iglesia había muchas divisiones. Pablo les dice allí en 1 Corintios 1:22, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero yo predico a Cristo y este crucificado. Lo que Pablo está diciendo es, no importa cuál es tu contexto, no importa de dónde vienes, qué familia tienes, qué cultura tienes. Si venimos a la iglesia, nuestro contexto es Cristo. Nuestra predicación es Cristo. El contenido de nuestra fe es Cristo. Y a este crucificado. Pero estos griegos y estos judíos no lo habían entendido. Pablo lo tiene que aclarar en su carta. Y entonces estos judíos y estos griegos se peleaban. Tenían problemas con los dones, por ejemplo, ¿no? Primero se peleaban diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, era como que creían que en la iglesia había partidos políticos, ¿no? Entonces yo soy de alguien, ¿no? Yo sigo a alguien, yo tengo mi lealtad con alguien. Esa era la primera división, pero también los dones los estaban dividiendo. Cuando llegamos allí a 1 Corintios 12 y 14, vemos que también los dones eran un conflicto. ¿Por qué? Por esta situación, esta división entre griegos y judíos. Unos veían de una manera y otros veían de otra. Pablo lo que les dice es, no tenemos maneras de ver. Es Cristo y este crucificado. Lo que nosotros traemos detrás, hermano. ¿Dónde nos criamos? ¿Dónde crecimos? ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde nos educaron? ¿Dónde aprendimos? Deja de tener valor, hermanos. Ya no importa. Es irrelevante. Ahora es Cristo en nuestra vida. Ahora es Cristo y este crucificado. Hablando del sacrificio del Señor, pero hablando también de la crucifixión de nuestra propia carne. Otro problema que había allí en Corinto es que quienes ponían en duda el apostolado de Pablo. Estamos poniendo en contexto, hermanos, porque estos contextos nos van a servir para lo que después vamos a seguir estudiando. Había quienes ponían en duda y criticaban el apostolado de Pablo. Y decían, es que él no tiene derechos de apóstol porque él no es apóstol. Su relación, la relación que Pablo mantenía con la iglesia,
¿verdad? Como de apóstol, como de quien la había fundado. Estas personas ponían en duda ese apostolado de Pablo. Perdón, vamos a leer allí en 1 Corintios 9 y 10. Dice, fíjense bien, antes de leerlo les voy a decir algo. Ellos decían, Pablo abusa de su apostolado. Estas personas le decían a los corintios, Pablo está abusando de su apostolado con ustedes. Para empezar, no es apóstol, no tiene derechos de apóstol. Y se maneja como apóstol, pero también abusa de manejarse como apóstol. Y entonces Pablo ahí en el capítulo 9 les tiene que decir, desde el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesucristo, a Jesús no es Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y entonces les dice ahí en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey de trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Seguramente no. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Esto es, tenía derecho de recibir de los corintios. Él dijo, si ustedes recibieron de mí lo espiritual, ¿acaso no tendré yo derecho de recibir lo material de ustedes? Sin embargo, les dice Pablo, nunca he usado de mi derecho. Resulta que Pablo, mientras estuvo en Corinto, se mantuvo a sí mismo haciendo tiendas. Nunca le pidió a los corintios dinero para su propia manutención. Entonces, ¿de dónde dicen que abuso de ustedes? Y ese era otro asunto que tenía que tratar Pablo con los corintios. Tengo derecho, como todos. Debemos de entender algo acerca de esta carta. Esta es una carta en donde Pablo está corrigiendo. Pablo no está estableciendo doctrina en 1 Corintios. No es como Romanos. Si uno lee Romanos, Pablo está estableciendo doctrina. Pablo está hablando acerca de la salvación, acerca de la justicia de Dios, acerca de la justificación. Pablo habla acerca de la vida en el Señor, toda la doctrina de los dones. Todo lo que tenemos que saber de los dones está allí en Romanos. Todo lo que tenemos que saber acerca de Israel está allí en Romanos. Toda la doctrina de nuestra fe está en Romanos, porque Romanos es una carta donde Dios a través de Pablo está estableciendo doctrina. En 1 Corintios, Pablo está corrigiendo. Y es muy distinto corregir que establecer doctrina. Déjame darle el ejemplo. Victoria un día, estaba chiquita ella, ¿no? Y entonces yo tenía una pila de libros en un buró. Entonces Victoria, yo estaba de lejos viendo, se acerca y quiere sacar una hoja de papel de abajo. Estaba chiquitita, apenas podía caminar, yo creo que no tenía ni un año, meses. Agarró la hoja y le empezó a jalar y yo vi como la pila de libros se hacía así, ¿no? Dije, y se le van a caer. Entonces desde allá le grité, Victoria, y volteo y le digo, suelta esa hoja, no la agarres. Y entonces ya sacó las manitas, ¿no? Y entonces ya me acerqué y ya la retiré. Fíjense bien, allí que estaba yo haciendo, corrigiendo. Rápido, necesito corregir porque si no se hace daño mi hija. Es muy distinto cuando yo siento a mi hija y estoy estableciendo enseñanza. Le estoy enseñando acerca de que debe ser una niña buena cristiana, de que debe seguir al Señor. Es muy distinto. En uno estoy corrigiendo,
En otro estoy estableciendo enseñanza. Fíjense nada más. ¿Quiere decir que Victoria nunca puede agarrar una hoja de papel? O sea, ahí le estoy diciendo, y entonces establecemos, no agarres esa hoja. Y entonces establecemos como enseñanza que Victoria nunca puede tomar una hoja de papel. No. En ese momento tiene que soltar esa hoja. Pero claro que puede agarrar esa hoja, por supuesto, en otro contexto, en otro momento, y ya le enseñaré yo cuándo tomar esa hoja. El gran problema de Primera de Corintios, hermano, es que muchos grupos cristianos lo toman como doctrina cuando es una carta que está corrigiendo. Está llamando la atención, está corrigiendo a una iglesia. Son dos contextos muy distintos. Y mientras estudiamos esta carta, tenemos que tener claro ese contexto. Claro, si no, entonces agarramos lo que dice Primera Corintios de los dones y lo tomamos literal. Pablo estaba corrigiendo. También dice que las mujeres no enseñen en la congregación. ¿Y sí? Está corrigiendo Pablo en esta carta. Y fíjense, algo bien curioso. Es una carta donde Pablo está corrigiendo y dice cosas muy fuertes, muy fuertes. Alguien le dice: oye, tú estás acostándote con la mujer de tu padre, tienen problemas en el matrimonio. Les está hablando claro, no se está yendo por las ramas. Si usted lee Primera de Corintios, Pablo no se va por las ramas. No trata de decir lo bonito, no se me vayan a ofender los hermanos. Pablo no está haciendo eso. Sin embargo, el capítulo 13 de Primera de Corintios es uno de los pasajes que incluso en la filosofía moderna, a través de los años, se considera uno de los pasajes más excelsos para hablar del amor. Primera de Corintios 13, hasta los inconversos hablan de Primera de Corintios 13 como el pasaje más excelso para hablar del amor. Hermano, tristemente vivimos en una generación en donde creemos que el amor es apapacharte. Es apapacharte y decirte, es ver a mi hija que va a jalar el papel y se le va a venir los libros encima y decirle: mami, suelta el papel. Estaba un día en una fila, ¿no? Y estaba un chamaco brincaba, saltaba, jalaba. Yo ya estaba así. Y su papá y su mamá: papito, te vas a pegar, papi. Yo tengo miedo de decirle aquí a alguien las cosas como son, porque se me ofenden y luego quieren agarrar sus chivas y irse. A mí me da miedo, hermano. Ya el pastor habló conmigo y me dijo: bájale a tu forma de decir las cosas, porque si no te vas a quedar con la iglesia vacía, porque no se puede decir las cosas como son. Pablo no se detuvo, porque es falta de amor. Hermano, la falta de amor es la indiferencia. Si a mí no me importara, entonces digan que no los amo, hermanos, de veras. Si yo los viera hacer algo que los va a destruir y no les digo nada, esa sí es falta de amor, hermano. Si los amo, les tengo que decir las cosas como son, no decirle: hermano, papi, ¿cómo se lo explico? Lean la carta, hermano. Pablo está diciendo las cosas. Después Pablo, si leemos Segunda de Corintios,
estaba un poco preocupado. En 2 Corintios, léanlo, está un poco preocupado porque dice, híjole, no sé si se me fue la mano en cómo les dije las cosas. Está Pablo así decir, pero tenía que decírselas. Está un poco preocupado porque no sabía cuál había sido el resultado de esta carta de 1 Corintios. Y le da gracias a Dios de que los corintios reaccionaron de muy buena manera. Pero le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo y de corazón. Yo no soy una persona que lo va a apapachar. No se me da. No es mi carácter, no es mi personalidad. Mi propia esposa a veces me dice, oye, es que no eres muy, ¿cómo se dice? Cariñoso. ¿Cómo se llama? Apapachador. Pero tenga por seguro algo, hermano. Mi amor por ustedes es incuestionable. Mi amor por esta iglesia, y hablando de la iglesia, las personas de este lugar, es incuestionable. Tal vez yo no se lo voy a decir bonito, hermano, pero lo que yo le diga es porque creo que la palabra de Dios se lo diría igual. Eso, si algún día dice usted, ay, mi pastor me lo dijo así medio feo, y créame, es porque creo que la Biblia se lo diría de la misma manera. Pablo en esta carta ataca 7 pecados, corrige 7 pecados: las divisiones, la inmoralidad, los pleitos, los problemas del matrimonio, la idolatría, los abusos en la cena del Señor, y corrige doctrinas malas acerca de los dones espirituales. Que estas son como alertas para que estemos pendientes de no caer en ellas. Ahora bien, hermanos, para entender un poco el propósito de esta carta, porque déjeme decirle que las 7 cartas del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea, tienen su correspondiente en las... Si ustedes analizan, Pablo le escribió a 7 iglesias. Analícenlo y son 100. Tomen en cuenta que 1 y 2 de Corintios es una sola iglesia. Si ustedes checan, son 7 iglesias a las que les escribe Pablo. Y hay una correspondencia entre las iglesias del Apocalipsis y las iglesias a las que les escribe Pablo. Por ejemplo, Colosenses, el mensaje de Colosenses tiene una correspondencia exacta con el mensaje a la Odisea. Tiene una correspondencia. La carta a Pérgamo, la que leímos al inicio de nuestro estudio, de nuestra predicación, es la que corresponde con 1 Corintios. ¿Qué fue que nos dice? ¿Qué fue lo que le pasó a los corintios? Y nos advierte por qué podemos llegar a ese punto. ¿Cuál es el problema de los corintios? Vamos allá a Apocalipsis capítulo 2, en nuestro pasaje que leímos al principio. Porque además leer estas cartas del Apocalipsis nos dan un contexto. Para empezar, Pérgamo quiere decir mucho matrimonio. Per es mucho, gamo es matrimonio, monogamia viene de allí, monogamia. Bígamo, el que tiene 2 mujeres, ¿no? Monogamia, el que tiene una, o el tiene una esposa. Gamo es de matrimonio. Pérgamo es mucho matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia de Pérgamo fue una iglesia que se casó con el mundo. Se matrimonió con el mundo, se comprometió con el mundo, que fue exactamente lo que le pasó a Corinto. Ahora, ¿por qué una iglesia se casa con el mundo? ¿Por qué una iglesia establece matrimonio con el mundo? Y entonces, esta carta a Pérgamo nos dice qué fue lo que pasó. Nos da el contexto de qué fue lo que pasó.
Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado ni mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y entonces, el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo es el que le corresponde a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto, una iglesia que se casó con el mundo. Y independientemente de que podemos estudiar mucho acerca de este mensaje a Pérgamo, hay 3 asuntos que podemos distinguir rápidamente de por qué una iglesia se casó con el mundo. Lo que vemos aquí en este mensaje es que hay un trono, hay un engaño y hay una doctrina. Hay un trono, hay un engaño y hay una doctrina. Primero, hay un trono. Cristo ya no está en el trono. ¿Quién está en el trono ahora? Satanás. En la iglesia. Sí, hermano, en la iglesia. En la iglesia. Es más, Satanás puede estar en el trono de su vida. En el trono de su vida. En el trono de la iglesia. Cristo ya no gobierna. Déjeme decirle que el trono de su vida no puede estar vacío, ¿eh? Porque usted dice, no, es que yo, ¿cómo no? Sí. El trono de su vida no puede estar vacío. Si en el trono de su vida no gobierna Cristo, entonces está gobernando el otro. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Dejó de gobernar el Señor Jesucristo. ¿Y quién empezó a gobernar? Satanás. ¿Dónde estás? Donde está el trono de Satanás. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Porque el trono de su vida no puede estar vacío. Guárdese esto en su corazón. El trono de su vida no puede estar vacío. Si no está el Señor, hay alguien más ahí en ese trono. Alguien más está gobernando. 2, hay un engaño. El engaño es que el mundo penetró sutilmente a la iglesia. Déjeme decirle cómo pasó esto. Aquí habla de la doctrina de Balaam, del engaño de Balaam. ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes se acuerdan, ahí creo que es en Números, Balac contrata a Balaam y le dice, oye, maldíceme al pueblo de Israel, porque ya vienen para acá y nos van a acabar. Así es que maldícemelo. Balaam, que era sacerdote de Dios, pues sabía que no lo debía hacer, pero como la suma que le ofrecieron era bastante jugosa, ¿verdad? Pues trató de maldecir al pueblo de Israel, pero ¿qué creen? No pudo. Por más que iba y lo maldecía, lo bendecía en lugar de maldecirlo. Iba y lo quería maldecir, lo bendecía. Entonces le dijo, oye, Balac, no puedo maldecir al pueblo, pero te voy a dar una idea de cómo le puedes hacer. Le dijo Balac, a ver, dime, mira, vamos a traer muchachas, ¿verdad? A muchachas creo que eran moabitas, vamos a traerles muchachas, se las traemos al pueblo de Israel y ellos solitos van a buscarlas, van a dormir con ellas, se van a casar con ellas y se van a ir a adorar ídolos. Ese fue el engaño de Balaam. Lo hacen y efectivamente el pueblo de Israel tomó a esas mujeres que no eran del pueblo, tomó a esas mujeres inconversas, se casaron con ellas, las tomaron por mujer y de ratito ya estaban, ¿verdad?, adorando o sacrificando a los ídolos. Ese es el engaño, hermano. De que el mundo se mete sutilmente
a la iglesia. Oye, pues, ¿qué tiene de malo esto? ¿No? Nos lo pone ahí el enemigo. Olvídense de una muchacha, olvídense de eso. Cosas más sutiles. Bueno, ¿qué tiene de malo? Algo, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Es más, para estar en onda, pues deberíamos de hacerlo. Hay otros cristianos que lo hacen y no hay problema. Y entonces el mundo empieza a ganar terreno en nuestras vidas. Empieza a ganar terreno en la iglesia. Y cuando acordamos, ya estamos sacrificando a los ídolos. Ya estamos en plena idolatría. No, hermano, aquí no. 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 ¿En serio no? El pastor por ahí me platicó de un chat que hay entre unos cristianos de esta iglesia. Y me dijo que hablaban chismes, sandeces, tonterías, crítica. Hermano, si eso no es que el mundo se metió a la iglesia, entonces dígame qué sí es. Dígame qué sí es. Y es sutil. Ah, no, hermanos, es que es un chat entre amigos y para llevárnosla bien, vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar que al principio empiezan, pues vamos a analizar lo que se hace en la iglesia y eso termina en chisme, crítica, murmuración. Y finalmente hay una doctrina. La doctrina de los nicolaitas que dice esta carta de Pérgamo. La doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Por su etimología podemos saber, nicolaitas quiere decir conquistador del pueblo. La doctrina de los nicolaitas es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Qué dice? Dice que hay una parte, hay un grupo de personas que es el clero, ¿ok? Y ellos son los meros papas fritas. Ellos son los que dicen que dice la Biblia. Ellos son los que le enseñan al pueblo. Ellos son los que interpretan la Biblia. Pero la Iglesia Católica, usted como persona común y corriente, usted no podría interpretar la Biblia. Es más, casi ni debería de leerla. Me decía mi mamá que cuando ella era chica tenían el vulgo, ¿verdad? Tenía prohibido leer la Biblia. Y entonces los curas o el clero, ¿sí me explicó? Ese que es más, hasta se visten diferente, ¿no? ¿Cómo se visten los curas? Con esa camisita negra, ¿no? Y el no sé cómo se llama. Pero entonces ellos están arriba. Ellos están arriba. Y el pueblo nada más hace lo que dice el clero. Esa es la doctrina nicolaíta. El problema, hermanos, es cuando en la iglesia de Cristo metemos la doctrina nicolaíta. Le voy a decir los nicolaitas. Ay, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Ese hermano es un nicolaíta. Porque piensa que la oración del pastor tiene un poder especial, ¿no? O sea, los pastores, nuestra oración tiene un poder mágico, especial. Y déjeme decirle, hermano, que mi oración es tan válida y llega de manera a Dios tan directa como la suya. Igualito. Los nicolaitas son los que no leen la Biblia, mejor se quedan con lo que el pastor les enseña. Bueno, lo que el pastor predique, pues eso. Y ya no leo yo la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen, no, bueno, ahí el que se la sabe, ¿quién es? ¿Quién es? El pastor, ¿no? O sus ayudantes, los maestros. ¿Sabe qué, hermano? Si usted piensa así, usted es un nicolaíta. Y la doctrina ya se metió en nuestra iglesia. Porque usted tiene la misma capacidad, la
las mismas habilidades, el mismo derecho, la misma inteligencia, exactamente la misma para entender la Biblia como yo la entiendo. Es más, tiene usted la obligación de estudiar la Biblia como yo la estudio. Cuando Pablo llegó a Berea, los de Berea empezaron a estudiar para ver si lo que decía Pablo era cierto. Así debería de ser, hermano. Usted en la semana debería de estudiar lo que yo le dije hoy para ver si lo que yo le digo es cierto. A veces oigo en la televisión unas predicaciones que digo, madre mía, no puede ser que esta persona que está predicando esté diciendo lo que está diciendo. Pero ¿sabe cuál es la peor tragedia? Que yo por lo menos digo, bueno, lo que está predicando este hermano no es correcto, no es bíblico, no es de la Biblia. El problema es cuántos cristianos lo están escuchando, pero además por televisión, y están diciendo, sí, seguramente es así como lo dice el hermano, porque el hermano es San Juan de la Santa Inquisición de no sé qué. ¿Sabe qué, hermano? Esa es doctrina nicolaíta. Lo dijo el teólogo fulano de tal, fulano de Abraham. Pues qué bueno por el teólogo fulano de Abraham, pero si dice algo que no está en la Biblia, está diciendo una herejía. Lo dijo MacArthur. Pues sí, qué bueno. El hermano tiene muy sana doctrina, pero a veces dice unas barrabasadas terribles. Y si yo digo a algún hermano, espero que alguien venga y en amor me diga, oye hermano, lo que dijiste allá arriba no es lo que dice la Biblia. Estaría en la mejor disposición de escuchar a ese hermano. Primera de Corintios está dirigida a quien ya se ha casado con el mundo, para una persona, para una iglesia. Y durante este año veremos aquellos 7 pecados. Usted va a distinguir que una persona, una iglesia está casada con el mundo cuando usted ve estos 7 problemas. Divisiones. Si en una iglesia hay divisiones, esa iglesia ya empezó a establecer un compromiso con el mundo. Inmoralidad. Siempre va a haber inmoralidad en la iglesia. Pero si en una iglesia hay inmoralidad, porque el gran problema es que le dice Pablo a la iglesia, oye, un fulano de allí está durmiendo con la esposa de su padre. Dice, y ustedes están ufanando. El problema no es que haya inmoralidad, el problema es que la estemos tolerando. Y el problema aún más grave es que la aplaudamos. Y si un día vemos eso, hermanos, ya hicimos un compromiso con el mundo. Pleitos. Si estamos a la greña, hermanos, tenemos un problema. Problemas matrimoniales. Los matrimonios siempre van a tener problemas, pero si es una constante fuerte dentro de la iglesia, hay que ver qué está pasando. Idolatría. Abusos en la cena del Señor. Y hablando como la cena del Señor, esa parte conmemorativa de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Y si tenemos doctrinas extrañas acerca de los dones espirituales. Por eso a través de este año estaremos viendo estas 7 alertas para que nuestra iglesia, esta iglesia que amamos, nunca hagamos un pacto con el mundo. Pero también son alertas para cada cristiano, para cada uno de nosotros. Porque si bien la iglesia no debería de hacer pacto con el mundo, los cristianos en lo individual no podemos hacer pacto con el mundo. Sigamos con esto, hermanos. Vamos a ver que es una aventura. Esta carta es una aventura. Estudiar esta carta fue una aventura. Y es algo que tengo que compartir. Yo no la voy a predicar toda. Gracias a Dios. Para eso hay más predicadores. Pero vamos a ver qué interesante es esta carta, cuando ya profundizamos un poco en ella. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre, por el amor que tú nos tienes, por el amor que tú
has puesto en nuestras vidas y que lo vemos, Señor, con la corrección que tú traes a nuestras vidas, con esa corrección que día tras día vemos a través de tu palabra, a través de otros hermanos, Señor. Gracias por esa corrección, Señor, y te agradecemos por ella. Padre, que tú nos sigas corrigiendo, que tú nos sigas trayendo corrección a nuestras vidas, Padre, y que también al estudiar esta carta, Señor, podamos ver aquellos asuntos que tenemos que corregir, aquellos asuntos que tenemos que confesarte y cambiar, Señor, traerlos delante de ti sabiendo que son pecado. Y que, Padre, que tu palabra limpie nuestras vidas en lo individual. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.